agradecido del Señor por la amistad que me permite tener con los pastores de esta iglesia, tanto pastor Eliezer como el pastor Néstor también, que es un privilegio de verdad conocerles, compartir con ellos. Dios ha sido bueno, muy bueno con nosotros. Así que, hermanos, queremos hoy hablar de la familia de la fe. Y queremos hablar acerca de la identidad y la misión de la iglesia. Identidad y misión de la iglesia local. A mí me gusta hacer preguntas y me gusta contestar preguntas. De hecho, una de las maneras de aprender es en cuanto a preguntas. Yo voy a hacer preguntas, pero usted no me la va a responder. Yo voy a hacer preguntas y usted las va a meditar y yo las voy a responder. Y hoy vamos a hacer muchas preguntas importantes que tienen que ver con esto. Vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es la disciplina de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia universal? ¿Qué es la iglesia local? ¿Cuáles son las analogías que mejor describen la iglesia? ¿Por qué la iglesia es relevante? ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Qué es vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? ¿Y qué es el discipulado? Todas esas preguntas las vamos a hacer hoy. El pastor me dijo que hoy hay vigilia, así que vamos a poder desplayarnos. En un tiempo récord vamos a ver estas preguntas y esas cortas respuestas a cada una de esas preguntas que nos ayudan a entender cuál es la identidad de la iglesia y cuál es la misión de la iglesia. Es muy importante. Yo le digo a los hermanos que se acercan a nuestra congregación que es importante que nosotros entendamos cuál es la identidad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hay personas que tienen muchas ideas sobre qué es la iglesia y hay personas que tienen muchas ideas sobre cuál es la misión de la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Queremos tomar como punto de partida el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Mateo 18, 20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este texto, hermanos, que acabamos de leer, es parte de un pasaje que nos habla acerca de las disciplinas de la iglesia, o de la disciplina, del proceso de disciplina de la iglesia. Si nosotros seguimos leyendo los versículos que son anteriores a este verso, nosotros leemos en Mateo capítulo 18, en su versículo 15, dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o más, a uno o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Si le suena diferente un poquito, yo uso la Biblia de las Américas, que es un poquito diferente quizás a la versión que usted está acostumbrado a usar, pero es la misma Biblia, es la misma palabra de Dios. Es una versión un poco más actualizada, un poco más contextualizada al continente americano, por eso se llama Biblia de las Américas. Ahora bien, ¿qué es la disciplina de la iglesia? ¿Qué es eso? Y este texto describe un proceso de disciplina. El texto empezó diciendo que donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Una promesa de Cristo.
Él dijo que donde se reúnen en su nombre, aunque sea un grupo pequeño, Él está en medio de ellos. Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es la disciplina de la iglesia? Porque de nuevo este texto se da en medio de eso. La disciplina es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad. Todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad es la disciplina de la iglesia. ¿Pero qué es santidad? Porque hay palabras que usamos comúnmente y son parte de nuestro lenguaje y a veces damos por sentado que estamos hablando de algo y todo el mundo sabe lo que estamos diciendo. ¿Qué es santidad? Bueno, la palabra santidad da a entender separación, distinción. Algo santo es algo separado para el uso exclusivo de Dios. Él dijo, esta tierra es santa, ese templo es santo, ese instrumento es santo. Santo es algo que ha sido separado para Dios. Santo es algo que le pertenece a Dios. Eso es santidad. Y santidad también es pureza moral. Entonces, al decir que la disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad, estamos diciendo que todo lo que hacemos en la iglesia para ayudarle a usted a vivir para Dios, a separarse para Dios y a vivir con pureza moral, eso es santidad. Pero también tiene esa connotación positiva. La santidad es todo lo que hacemos para ayudar a la gente a crecer en el propósito de Dios, o para crecer en el Señor, o para acercarse al Señor, pero también tiene que ver con lo que hacemos para corregir el pecado en el pueblo. La disciplina incluye la predicación, porque hay lo que se llama disciplina correctiva y hay lo que se llama disciplina preventiva. La disciplina correctiva y preventiva incluye la predicación, la enseñanza, la oración, la adoración congregacional, lo que hacíamos ahorita cuando juntos cantábamos, cuando juntos cantábamos esa canción hermosa, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible. Y usted sabe por qué la tarareo y no la canto. Porque si yo canto llueve, truena. Pero una lluvia intensa. Así que prefiero no cantar. Recuerdo que un día estaba cantando en la iglesia a todo pulmón, emocionado. Y yo cantaba. Y una persona que está delante de mí se voltea y me dice, ¿te gusta esa canción? Y yo, me encanta. ¿Te gusta? Sí. Y si te gusta tanto, ¿por qué tú maltratas la canción con esa voz? Dejé de cantar. Ahora canto para mí solo. La disciplina incluye la adoración congregacional, la relación de responsabilidad mutua y la supervisión de los pastores. Eso incluye lo que tiene que ver con la disciplina. Todas estas son formas de disciplina. En un sentido más específico, la disciplina de la iglesia es el acto de corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Eso es disciplina. Y la disciplina tiene un sentido de ayudarnos a crecer en el Señor. Ahora, ¿qué es la iglesia? Quise hablar de qué es la disciplina porque el texto de Mateo capítulo 18 versículo 20 que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Ese texto se da en un proceso de disciplina, en un proceso donde la iglesia ejecuta eso, pero también se da en un proceso de adoración. ¿Qué es la iglesia? En la Biblia vemos 2 expresiones de la palabra iglesia. De hecho, la palabra iglesia quiere decir los llamados a salir. Una iglesia tiene que ver con lo que fueron llamados a salir del mundo, del sistema, y fueron apartados para el uso exclusivo de Dios. Y algo interesante es que la iglesia fue llamada a salir del mundo y luego a salir al mundo. La iglesia sale del mundo, se refleja a Cristo y luego la iglesia sale al mundo a ayudar a aquellos que todavía no están en Cristo. Y estas 2 palabras hablan de la iglesia universal y otra de la iglesia local. De hecho, en el Evangelio de Mateo,
hay 2 capítulos que describen la iglesia, o solo 2 capítulos, 2 versículos en el Evangelio de Mateo usan la palabra iglesia. El primero es Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí vemos la primera mención de la palabra iglesia. Y se menciona para hablar de la iglesia en sentido general, por eso se le llama la iglesia universal. Pero también encontramos en Mateo 18, 17, y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y ahí se habla de la iglesia en un sentido más local. Mateo capítulo 16 habla de la iglesia en un sentido más amplio. Mateo capítulo 18 habla de la iglesia en un sentido más cercano, una expresión de la iglesia más cercano. Y eso nos manda o nos lleva a preguntarnos entonces qué es la iglesia universal. Y por favor no me diga que los mormones, porque ellos piensan que son la iglesia universal del Señor Jesucristo. No, no hablo de eso. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es el conjunto de cristianos de todas las épocas. Los que murieron ya, los que vivimos, los que se van a convertir después, los que están aquí, los que están en otros países. La iglesia universal es el conjunto de todos los cristianos en todos los lugares, en todas las épocas. Todo aquel que es cristiano es parte de la iglesia de Jesucristo. Yo recuerdo, hay una canción vieja donde alguien cantaba y decía: yo quiero tener 1 millón de amigos para así más fuerte poder cantar. Y yo dije: bueno, pues conviértete. Vas a tener no 1 millón de amigos, vas a tener millones de hermanos. De hecho, el cristianismo es la religión más grande del mundo, para que usted esté claro. Si usted pensaba que era el Islam, si usted pensaba que era el budismo o el hinduismo, no. El cristianismo tiene más de 2.500 millones de personas que profesan ser cristianos. Más de 2.500 millones de personas profesan ser cristianos. Así que si tú quieres tener 1 millón de amigos, conviértete, vas a tener 2.180 millones de amigos. Vas a tener. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente, demasiadas personas. Entonces, hermanos, Spurgeon, un escritor del pasado, dijo que la iglesia es la familia de Dios. Mire, qué descripción ni más hermosa se da de la iglesia. La iglesia es una familia donde nosotros somos hermanos. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice que trate a las jóvenes como a hermanas, a las ancianas como a madres, a los hombres como hermanos. Usted y yo somos hermanos. Usted y yo somos familia. Hay un vínculo extraordinario. Cuando usted va a un sitio y alguien se identifica como cristiano, lo desarma usted. Baja de una vez, al menos que no me muestre lo contrario. Uno está como en expectativa, como armado desde que conoce a alguien. Pero desde que me dice que soy cristiano, como que bajo la guardia. Inmediatamente. Eso es como instantáneo. Bajamos la guardia. Tristemente, hay muchas personas que no tienen esa concepción acerca de la iglesia. Pero la iglesia es una familia donde nosotros somos hermanos y la Biblia nos presenta. En el Nuevo Testamento es llamada la comunidad del pacto, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. La iglesia es llamada la esposa de Cristo. La iglesia es llamada nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para posesión de Dios. La iglesia está compuesta por aquellos que son hijos de Dios. ¿Y cómo usted se hace hijo de Dios? Juan capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Él les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios.
todo aquel ser humano, cualquier persona creada por Dios, es una criatura. Son hijos de Dios aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Él se convierte en nuestro Padre y nosotros nos convertimos en sus hijos. Ahora, ¿qué es la iglesia local? Porque hablamos de la iglesia universal. La iglesia universal es todos los cristianos de todas las épocas, en todos los países y en todos los lugares. Esa es la iglesia universal. Ahora, ¿qué es la iglesia local? Hay un ministerio llamado 9 Marcas que se dedica a promover lo que es la salud de la iglesia y desarrolló lo que son 9 marcas, 9 características de una iglesia saludable. Y este ministerio, hablando de la iglesia local, dice que la iglesia local es el conjunto de creyentes, de cristianos, de la iglesia universal, que se reúne en un lugar específico. Oiga bien, de todos los cristianos, de todo el mundo, 2.500 millones de cristianos, la iglesia local es un grupo de ese que se reúne en un lugar específico, aquí. Pero se reúne a una hora específica, a las 11 de la mañana. Se reúne bajo una membresía específica, se reúne bajo un liderazgo específico. La iglesia local es el conjunto de cristianos que se reúne en un lugar específico, a una hora específica, bajo una membresía específica, bajo un liderazgo específico. Se reúne ese grupo. Por eso se le llama la iglesia local. Usted no puede pertenecer a 2 iglesias al mismo tiempo. Usted tiene que pertenecer a una iglesia, donde usted crece, donde usted madura, donde usted aprende, donde usted tiene comunión con los hermanos. Ahora, nosotros aceptamos invitaciones y nos edificamos mutuamente. Pastor Eliezer va a ir ahorita a la iglesia Torre Fuerte y va a compartir con ellos. Yo ahora estoy aquí compartiendo con ustedes, pero uno de nuestros líderes esta tarde va a ir a otra iglesia a compartir con ella, y es parte de lo que hacemos. Compartimos unos con otros, pero pertenecemos a una iglesia. Tenemos una familia donde nos crecemos, donde nos desarrollamos, donde aprendemos. La iglesia local es una comunidad necesaria. No es un invento humano. La iglesia no se la inventó el hombre. Fue Dios quien diseñó eso. De hecho, alguien dijo que un cristiano sin iglesia es una contradicción de término. Lo voy a repetir. Un cristiano sin iglesia es una contradicción de término. No existe tal cosa como un cristiano sin iglesia. No. Pueda que usted llegó de República Dominicana o de otro país y momentáneamente, por un momento breve, usted está buscando iglesia. Y eso se entiende. O pueda que usted salió de un concepto de iglesia y se trasladó a otra y está en ese proceso de buscar iglesia, y eso se entiende. Pero un cristiano sin iglesia es una contradicción de términos. Es más, alguien se fue más lejos. Alguien dijo que un cristiano sin iglesia es un huérfano. Porque no tiene familia. Es un huérfano. Un cristiano sin iglesia es un huérfano. Hoy en día se ha puesto de moda la idea de los cristianos virtuales. Hay gente que dicen que son cristianos y que ellos ven culto por internet, pero no se congregan en ninguna iglesia. Eso es un error, porque la iglesia me ayuda a crecer, la iglesia me ayuda a madurar, la iglesia me ayuda a mí a identificarme. La iglesia es importante. El pastor John Piper escribió: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros. Ahí es donde está el detalle. ¿Usted sabe por qué hay gente que no pertenece a ninguna iglesia? Porque no quieren comprometerse. Hay gente que no quiere compromiso. Y vivimos en una era donde la gente no quiere compromiso. Conozco una persona que tienen 15 años viviendo juntos y tienen 2 niños. Y dice que es su novia. ¿Cómo que tu novia? 15 años viviendo juntos
Y con 2 muchachos. Y dije, ¿qué es tu novia? Nah. Esa es tu mujer. Novia. Porque no quieren compromiso. Que ella es mi novia. Tu novia, después de 15 años. Con 2 muchachos. No. ¿Cómo era en tiempo de nuestros abuelos? Era su mujer, se la llevaba. Y en el campo se usaba el besamano, que era... Llegaba el hombre al otro día. ¿Usted cree? Yo soy un joven viejo, soy un joven con alma vieja. Y la gente llegaba al otro día y le decía, ¿se le perdió algo a usted? Pero ya le mandaban a decir, para que no se vuelvan locos los viejos, le mandaban a decir, mira, la muchacha, yo me la llevé, mañana voy a hacerme responsable. Y el tipo llegaba, ¿se le perdió algo a usted? Sí, yo soy el responsable. Iba como una manera de decirlo. Pero, mis hermanos, la iglesia es un grupo de creyentes bautizados que se compromete el uno al otro. Compromiso. Ellos se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para exhortarse por medio de la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas que son el bautismo y la cena del Señor. Pero esta gente está bajo un liderazgo específico. La iglesia está bajo un liderazgo específico. Ahora, ¿cuáles son las analogías del Nuevo Testamento que mejor describen la iglesia? Hay varias. Una analogía es como una figura de lenguaje que me ayuda a identificar algo. Hay 2 que a mí me encantan. Hay otras, pero hay 2 que considero son las 2 que nos hablan de manera más clara. Uno de ellos dice que la iglesia es una familia, y ya hemos visto eso, donde Dios es nuestro Padre y somos hermanos. Y la otra dice que la iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza, y describe que los miembros del cuerpo se necesitan unos con otros. Nosotros somos interdependientes. Cada parte del cuerpo es importante y ejerce una función importante. La iglesia lo necesita a usted y usted necesita a la iglesia. Un órgano fuera del cuerpo no puede sobrevivir por mucho tiempo. Y un cuerpo que le falta un órgano no va a funcionar de manera óptima. Va a funcionar, pero no del todo óptimo. Y si le faltan más miembros, órganos vitales, llega un momento que puede perecer, puede desaparecer. Entonces, la iglesia, mis hermanos, es un cuerpo y la iglesia es una familia. Ahora, ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la iglesia, y la palabra que usamos es una palabra de domingo y decimos, y hoy es domingo, bueno, relevante? La iglesia es relevante. Eso es privando en fino, que uno dice relevante. Eso es importante, ya. Porque hay gente que priva en fino y le gusta estar hablando palabritas de domingo. La iglesia es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la iglesia? Bueno, mis hermanos, el pastor Otto Sánchez escribió en un libro llamado Hacia la Meta, y él dice que la iglesia es un regalo. Oiga bien, la iglesia local, esta comunidad de creyentes que se reúne en este lugar, es un regalo de Dios al mundo. La iglesia es un regalo, y el pastor Otto dice que es un tesoro de inestimable valor. Durante la pandemia, si usted se acuerda, cuánta falta nos hizo la iglesia. ¿Cuánta falta nos hizo la iglesia? Sí, teníamos el Zoom, teníamos YouTube, está bien, y gloria a Dios por esos medios. Pero ¿cuánta falta nos hizo la iglesia? Yo tenía mis devocionales en mi casa, pero la comunión con los hermanos, el ayudarnos, el compartir juntos, eso es demasiado importante. Así que la iglesia es un tesoro de inigualable valor. Es un tesoro que Dios ha dado a su pueblo y que Dios ha dado al mundo. El Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento, la salvación lleva al cristiano a la unión con el cuerpo de Cristo. Por eso digo que un cristiano sin iglesia es una contradicción de términos. Porque lo primero que Dios hace cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe es que pone en nosotros la necesidad de la iglesia. Un cristiano verdadero necesita la iglesia. Un cristiano verdadero no está tranquilo fuera de la comunión de la iglesia. Pueda que por enfermedad o por alguna situación se encuentre momentáneamente lejos de la comunión de la iglesia, pero es su deseo, es su anhelo volver a juntarse. Anhela la iglesia, mis hermanos. Hechos, capítulo 2, versículos 42, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común. Y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían a todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahí vemos un ejemplo hermoso en el libro de los Hechos de la iglesia como un regalo, de la comunión entre los hermanos, de la interdependencia que tenemos. Aquí nadie es independiente. Yo tengo una hija que va a cumplir 18 años ahora en el mes de agosto, y tengo un hijo de crianza que tiene 25 años. Cuando él tenía 5 años, yo llegué a su vida y empecé a criarlo. Tiene un niño de 3 años. Joshua quiere decir que es un abuelo. Un muchachito de 43 años. Yo voy a cumplir ahora en noviembre 44 años. Y yo soy un abuelo con 44 años, y Dios en su misericordia, en su gracia, me trajo a sus pies a la edad de 13 años. En octubre, por su misericordia, voy a cumplir 30 años en la fe. Dios me trajo a sus pies en su misericordia. He estado más tiempo de este lado que de aquel, y por la gracia de Dios ya tengo 20 años pastoreando, por la misericordia de Dios. Entonces yo tengo una hija que va a cumplir 18 años. Y el varón, cuando ya se sentía grandecito, de que hombrecito, él asumía que él es independiente. No, yo soy independiente, yo soy grande, yo soy un hombre. Ah, tú eres un hombre, bueno, pues paga tu bile. Múdate, paga un apartamento y paga tus biles. De repente dijo: no, pues yo no soy tan hombre. Ah, ya tú no eres tan hombre. Ah, tú no eres tan hombre. Pues déjame decirte que aunque tú pagues biles, que aunque tú trabajes, tú no eres independiente. Tú eres interdependiente. Tú dependes del aire, dependes de la comida, dependes de otras personas. Nadie es independiente. El único que es independiente es Dios, porque Él está fuera del tiempo, fuera del espacio. Él no necesita nada. Él es dueño de todo. Él es la única persona, el único ser independiente en todo el universo es Dios. Todo lo que no es Dios es interdependiente. Tú y yo dependemos el uno del otro. Y en la iglesia nadie es independiente. Nadie puede vivir la vida cristiana sola. Necesitamos de otros cristianos. Necesitamos ayuda, seguimiento. Necesitamos lo que se llama compañerismo, rendición de cuentas, discipulado. Necesitamos eso, mis hermanos. Lo necesitamos. Usted necesita la iglesia local porque ella es el medio que Dios ha dado para permitirnos conocerle y para llevar a cabo su misión en el mundo. Dios creó a la iglesia como un medio necesario para usted crecer en Él y cumplir la misión de Dios en el mundo. Ahora, ¿cuál es esa misión? ¿Cuál es la misión principal de la iglesia?
¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Por qué la iglesia existe? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué Dios la creó? Porque si usted se convierte y Dios se lo lleva, ¿por qué Dios lo mantiene aquí en la tierra todavía? Si hiciéramos una encuesta, esto lo escribió un autor, él dice, si hiciéramos una encuesta con relación al propósito de la iglesia, recibiríamos varias respuestas. Algunos dirían que la gran mayoría de las personas dirían que la iglesia existe para tener comunión unos con otros, para tener amistad y relación, que la misión principal de la iglesia es tener comunión. Y si bien es cierto que tener comunión es importante, si la misión principal de la iglesia fuera tener comunión los unos con los otros, cada vez que una persona se convierte, Dios lo manda para el cielo, porque en ningún lugar tendremos mejor comunión que en el cielo. En ningún lugar vamos a disfrutar de la comunión como en el cielo. Así que si el propósito principal de la iglesia sería tener comunión los unos con los otros, inmediatamente usted se convierte, se va para el cielo. Otros dirían que el propósito principal de la iglesia es la enseñanza bíblica, que es la razón principal de la iglesia. Y si bien es cierto que la enseñanza bíblica es vital, importante, indispensable, igual que la comunión, tampoco es la razón principal de la iglesia, es el propósito principal de la iglesia, porque si eso fuera, cuando usted se convierte se va para el cielo. En ningún lugar usted tendrá mayor conocimiento bíblico que en el cielo, porque la Biblia dice que usted tendrá la mente de Cristo, que su mente será transformada. Otros dirían que la razón principal de existir la iglesia es la adoración. Pero de nuevo, si la razón principal de existir de la iglesia fuera la adoración, cuando usted se convierta inmediatamente iría al cielo, porque en ningún lugar disfrutaremos de la adoración como en el cielo. Dice este autor, todos estos énfasis son absolutamente bíblicos y son necesarios, pero ni separados ni juntos representan el propósito principal de la iglesia, la razón principal de existir de la iglesia. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es la razón principal de la iglesia? Me estáis esperando ya, está dando mucha vuelta, dime, ¿cuál es la razón principal de la iglesia? ¿Cuál es el propósito principal por el cual Dios tiene a la iglesia? El mismo autor responde, el propósito y motivo principal de todo creyente es glorificar a Dios. El propósito de la existencia humana es vivir para la gloria de Dios, es glorificar a Dios. El pastor Otto Sánchez de nuevo escribió, la Biblia enseña claramente que existimos para vivir para su gloria. Y de nuevo viene la pregunta obvia. ¿Qué es vivir para su gloria? Porque a veces lo decimos, yo vivo para la gloria de Dios. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se ve eso en palabras prácticas, en palabras sencillas? ¿Cómo se ve el vivir para la gloria de Dios? Aquí otro autor dice, vivir para la gloria de Dios implica que cada pensamiento y acción esté motivado para que Él sea admirado por su belleza, grandeza, poder y majestad. Vivir para la gloria de Dios es deslumbrarnos y asombrarnos de toda su majestad, poder y gracia. Y Cristo lo describe de una manera increíble en Mateo capítulo 5. Los versículos del 14 en adelante, Él dice, ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Nadie enciende una luz y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a los que están en casa. Él dice, de la misma manera que la luz de ustedes, sus buenas acciones, brillen delante de los hombres, para que cuando ellos las vean, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En pocas palabras, vivir para la gloria de Dios es vivir de tal manera que el que me ve a mí tenga una mejor opinión de Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios.
La iglesia existe para comunicar al mundo acerca de Dios. Cuando la gente ve a la iglesia, cuando la gente ve a un cristiano, debe tener una mejor opinión de Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. Cristo dijo que así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que viendo sus buenas acciones glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vivir para la gloria de Dios es mostrar con mi vida lo que Dios ha hecho. Y la iglesia existe por sobre todas las cosas para mostrar la grandeza de Dios. El pastor Miguel Núñez escribió: nuestra motivación para existir es conocer, amar y glorificar a Dios. Cuando a Cristo le preguntaron cuál es el gran mandamiento, la respuesta de Cristo fue contundente: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a Cristo le preguntaron por un mandamiento y Cristo dio 2 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué razón a Cristo le pregunta cuál es el gran mandamiento? Y Cristo da 2 en vez de 1. Bueno, hermano, como escribió alguien, amar a Dios sobre todas las cosas es la esencia de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y amar a mi prójimo como a mí mismo es la evidencia de que amo a Dios sobre todas las cosas. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Soy un mentiroso. ¿Se acuerda de doña Carlota, que le ponchó 100 pelotas al muchacho en la canción aquella? Porque ella decía que amaba a Dios, pero le ponchó la pelota. ¿Usted se acuerda? Ah, porque usted la oyó. ¿Usted se acuerda? Que una señora decía que ella amaba a Dios, pero a los niños del barrio le ponchaba las pelotas cuando jugaban en el barrio. Quiere decir que no amaba al prójimo. No mostraba amor por el prójimo. Amar a Dios es la esencia de amar al prójimo. Amar al prójimo es la evidencia de que amo a Dios. No puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo. No es posible. El amor de Dios me va a mover a amar al prójimo. Ahora bien, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice: el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El propósito principal de la existencia humana y de la iglesia es que cuando la gente te ve a ti y cuando la gente ve a la iglesia, tenga una mejor opinión de Dios. Ese es el propósito principal. Pero hay una misión que se desprende de ese propósito. Entonces pudiéramos preguntar: ¿cuál es la misión principal de la iglesia? Ya vimos el propósito, que cuando la gente me ve a mí, tenga una mejor opinión de Dios. Ahora, ¿cuál es la misión principal de la iglesia? La razón de ser de la iglesia es que la gente tenga una mejor opinión de Dios. Ahora, ¿qué me lleva a eso a hacer? ¿Qué me lleva a eso a practicar? La misión que fluye de nuestra comunión amorosa, de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra alabanza a Dios es ser un instrumento fiel y obediente de Dios en su plan divino de salvar al mundo. El modo supremo que Dios escogió para glorificarse fue a través de la salvación de hombres pecadores. La gran misión de la iglesia es compartir el evangelio de Cristo con aquellos que todavía no son cristianos. Ese es el gran propósito. Esa es la gran misión. La Biblia dice que así brille mi luz delante de los hombres, para que viendo mis buenas acciones glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Todo lo que yo hago como iglesia, lo hago para que Dios sea conocido. ¿Y conocido por quiénes? Por aquellos que no lo conocen. Así que, hermanos, la gran misión de la iglesia es amar, aprender y vivir de tal manera que traiga a hombres y mujeres a los pies de Cristo. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, presenta lo que se llama la gran comisión.
Hay quienes han dicho que es la gran omisión o la gran sugerencia. No, mi hermano, no es la gran sugerencia, no es la gran omisión, es la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pecadores son llamados de las tinieblas a la luz, cuando son llamados, hermanos, de muerte a vida, Dios es glorificado a través del milagro de la gracia. La gloria de Dios se manifiesta en su amorosa provisión de redimir a pecadores. Ahí es donde vemos la gloria de Dios, el propósito, la misión de la iglesia es compartir el evangelio de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Así que, hermano, finalmente, la afirmación hagan discípulos, que leemos en Mateo 28, 19, dice, por tanto, vayan pues y hagan discípulos. La expresión hagan discípulos es el corazón de nuestro llamado. Estamos en el mundo para ser discípulos. La misión de la iglesia es hacer discípulos. La misión del cristiano es hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Ayudar a otro a crecer en su relación con Cristo. Eso es discipulado. Así de simple. Cuando alguien se convierte, yo tengo que ayudarlo a crecer en Cristo. La Biblia dice, vayan pues y hagan discípulos. No solo anuncien en el evangelio, no solo proclamen el evangelio, hagan discípulos. Quiere decir, mis hermanos, que el discipulado, ayudar a otro a crecer en Cristo, es la esencia de nuestra misión. La enseñanza, la predicación, la alabanza, la comunión, todos estos son medios para alcanzar un fin. El elemento de preparación para la tarea real. Y la tarea real es evangelizar al mundo, hermanos. Es alcanzar a los perdidos para Cristo. Así que termino leyendo Mateo capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí está, mi hermano, la identidad y la misión de la iglesia. La iglesia existe para que quien vea la iglesia tenga una mejor opinión de Dios. Y la misión de la iglesia es proclamar el evangelio, es anunciar el evangelio, es hablarle a la gente de Dios. Y usted dirá, bueno, pero que yo no sé qué decirle. Bueno, invítalo a la iglesia y aquí sí sabemos qué decirle. Invítalo y aquí sabemos qué decirle. Así que oremos, mis queridos hermanos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia infinita. Gracias, Señor, porque tenemos identidad en Cristo. Somos hijos, somos familia. Somos hermanos, somos un cuerpo, somos amados, somos, Señor, puestos en una familia. Gracias por la familia de la iglesia. Gracias, Señor, por el evangelio. Gracias, Padre, porque la identidad de la iglesia es que estamos en Cristo, que somos de Cristo, que somos familia de Cristo, que somos hijos de Dios y que todos somos hermanos. Señor, gracias porque nos has dado una misión. Es vivir de tal manera que otros tengan una mejor opinión de ti. Y gracias porque nos has dado una misión, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el evangelio. Gracias por la misión de la iglesia. Ahora ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cumplir esta misión. Ayúdanos a predicar el evangelio. Ayúdanos a vivir de tal manera que otros tengan una mejor opinión de ti. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.